8 de Heshvan. Mitzvah en realidad tiene dos explicaciones que son una. Mitzvah es una orden de Hashem, pero mitzvah también es, que se puede relacionar una cosa con la otra, mitzvah también es de la palabra tzavta bejibur. Mitzvah viene de conexión. Cuando uno cumple una mitzvah se conecta con Hashem. Cohesión, unión, así trae acá. ¿Qué tal, Marcelo? El que realiza una mitzvah se une a la esencia divina o en bendito sea, que es quien imparte la ordenanza. Ese es el significado de la recompensa por la mitzvah, es la mitzvah misma. Así dice en Pirkei Avot, Shar mitzvah, mitzvah. ¿Por qué? Porque cuando uno cumple una mitzvah, su unión con la esencia del Ein Sof, con el infinito de Hashem, que comandó la orden, esa es su recompensa. Y trae un ejemplo acá. Esto podrá entenderse mediante un ejemplo físico. La persona en extremo simple, tiene una sensación interior de bitul, anulación ante la sabiduría y virtud del sabio. Una anulación que lo hace sentirse absolutamente insignificante. Cuando alguien que tiene, digamos, conocimientos muy muy esenciales o sin conocimientos se encuentra ante un gran sabio, uno se siente totalmente insignificante ante él, está batel. También en la sensación del sabio, aquel hombre simple no integra en absoluto la especie humana. No es que lo desautoriza y lo rechaza y Dios libre, lo que constituiría una mala propiedad, sino que a sus ojos parecería que no existiera en absoluto conexión o relación con él. O sea, no encuentra ningún puente, incluso el sabio, no por maldad, no por mandaparte, sino que no encuentra ningún puente con esta persona. Pero cuando el hombre sabio ordena al hombre simple que haga algo por él, para él, por ejemplo, dice, ¿me traes un vaso de agua? Una cosita sencilla. Con esta ordenanza, pues, surgió la existencia del hombre simple. Tanto para sí mismo, se siente un ser existente. Él puede cumplir la ordenanza del sabio y a él el sabio ordenó hacer algo, como a los ojos del sabio, quien lo ve como alguien, y por eso le habla y le da una orden. O sea, el hecho que le dio una orden ya lo considera algo, ya le pide el vaso de agua o alcánzame esto. Si no lo consideraría, no se lo pediría. ¿Qué tal, Roberto? Y por eso le habla y le da una orden. Además, esta ordenanza une al sabio insigne y superior con el hombre más simple. La moraleja es obvia. Tal cual es así nosotros con Hashem. ¿Qué somos nosotros ante Hashem? Totalmente insignificantes. De repente pensar que podemos conectarnos con Hashem es algo utópico. ¿Qué somos nosotros para poder conectarnos con Hashem? Pero Hashem con su infinita sabiduría y con su infinita grandeza y amor para con nosotros, nos dio las mitzvot. Entonces, cuando nosotros cumplimos la mitzvah, nos unimos con Él. Estamos haciendo algo que Él nos pidió, nos ordenó, nos convoca para esto. Entonces, desde nuestro lado, somos algo a los ojos de Hashem. También se entiende que en la analogía precedente no importa cuál es la orden, si una cuestión grande y de importancia o una pequeña y trivial. Lo importante es que cuando un sabio se está conectando con una persona muy simple, siquiera para pedirle algo demasiado sencillo, el solo hecho que se lo pide, por más trivial, por que sea, ¿me alcanzás algo que se me cayó? Eso ya lo está uniendo, le está dando entidad. Y la persona
que está abajo, digamos, se siente realizada porque el sabio le pidió que le haga algo. Bueno, venimos diciendo todos estos días, eh, a pesar de todo lo sucedido, todas las cosas que terriblemente se están descubriendo ahora, o nos están mostrando ahora, o le están mostrando al mundo ahora, son cosas terribles, 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 por un lado. Pero por el otro lado, y ahí es donde tenemos que apuntar y lo que debemos rescatar es la unión, la mancomunión que hay de todo el Am Israel, que es algo increíble, es algo maravilloso, es algo que no se puede explicar, no se puede explicar con palabras, es algo que viene de adentro. Pero la pregunta está, la persona siempre tiene que hacer buenas acciones y siempre tenemos que estar unidos. Este espíritu que está reinando en este momento, que la gente está sedienta de poder ayudar y colaborar, esto nos, Besat Hashem se va a acomodar, ojalá que sea ya, pero en el día después, ¿cómo se sigue? ¿Cómo podemos lograr seguir nosotros conectados entre nosotros como Yehudim, como el Am Kadosh, como el pueblo santo, en Eretz Israel, en Eretz HaKodesh, en la Tierra Santa? Incluso los que estamos fuera de Eretz HaKodesh, también mantenernos conectados. Hoy estaba en los shiurim que doy ahí en Tiferet, entonces un señor mayor, todos son mayores ahí, me comentaba, este, sí, que él es farmacéutico, y bueno, por distintos motivos vendió la farmacia hace algunos años, pero quedó como director técnico de la farmacia. La farmacia es en Floresta, entonces todos los días va 3 horas, 3 horas y media, y controla los medicamentos, los psicotrópicos, qué sé yo, donde él tiene que poner la firma, digamos, ¿no? Me dijo Baruch Hashem, es gente muy honesta, no tiene problema. Pero lo que me dice es, no, no, pero yo todos los días antes de salir, miro un poquito así superficialmente los diarios, en internet, ¿no? Los títulos, digamos, y también tengo un link para noticias de Israel, ¿no es cierto? O sea, todo Yehudí estamos conectados con Israel. Pero ¿cómo se puede continuar y mantener este fuego encendido? Porque no nos engañemos, a medida que pasan los días y pasa el rush, como se dice, ¿no es cierto? La conmoción. Bueno, y como dicen los sabios, Ergel nace Teba, uno se acostumbra y ya pasa a ser algo natural en nosotros. Y bueno, entonces, qué pasó en Israel? ¿Cómo está? Pero ya no estamos por ahí tan pendientes, o podemos no estar tan pendientes como los primeros días. Y quién dice, o sea, y eh, cuánto más aún cuando termine todo esto. Entonces, tenemos que entender, a ver bien, cómo seguimos con todo esto. Y por otro lado, para saber cómo seguir, tenemos que entender cuál es el SOD, cuál es el secreto de esto. Cuando uno tiene la fórmula, entonces la puede aplicar en cada momento. Pero si no tenemos la fórmula, no tenemos el SOD, el secreto, ahí es más difícil. Y nosotros los Yehudim, cuando queremos saber algo, miramos la parsha de la semana. La parsha de la semana es nuestra guía, nuestra luz. Son los planos con los cuales nos guiamos y encontramos todas las respuestas que necesitamos. ¿Y qué encontramos en la parsha de la semana? En la parsha de la semana, para vivir con la parsha de la semana, empezamos a vivir con Abraham vino. O sea que vemos la revelación de Hashem hacia Abraham.
Y la realidad es que Abraham en ese momento tenía 75 años. Y a Hashem se le revela en ese momento. Toda la vida que él tuvo previamente, como ya hemos explicado muchas veces, fue la percepción personal de Abraham de que había un Hashem. Pero la revelación de Hashem para él la encontramos recién esta semana a los 75 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué justamente ahí? O sea, nosotros no sabemos nada de lo que pasó antes. Todo lo que sabemos de lo que pasó antes son por las Midrashim, por lo que dice el Talmud. Pero si miramos el texto de la Torá, ¿qué vemos? Que el padre él se llamaba Terah, que tenía un hermano Nahor, un hermano Harán, que Harán murió y se quedó, y Harán tenía dos hijos, Sarai y, y Lot, y él se casó con Sarai, y su hermano se casó con otra. O sea, eso es lo que, con Milca, si no me equivoco. Entonces, eso es lo que sabemos, no sabemos más nada de eso. Pero la Torah es eterna, y los mensajes de la Torah son eternos. Entonces, ¿qué es lo que le dice Abraham, Hashem a Abraham? Le dice, Lech leja, andate para vos. Y este Lech leja es algo eterno. Entonces, ¿cómo lo aplicamos cada día? Y especialmente, ¿cómo aplicamos lo que esto le pasó a Abraham Avinu hace casi 4.000 años? Y el primer punto que tenemos que saber es que en cualquier situación que el Yehudí se encuentre, el primer mensaje es Lech leja, anda, caminar. Y acá vemos una diferencia que hay entre las personas y los ángeles. Las personas son mealjim. Las personas están permanentemente en movimiento. Los ángeles, los malajim son omdim. Como decimos en la tefilá todos los días, los ángeles están erguidos, están parados. Nosotros nos movemos, el ángel está parado, el ángel espera la orden de Hashem, va y la cumple. Nosotros tenemos que estar permanentemente en movimiento. Algo interesante, había un escritor que estuvo en la Casa Blanca en una de las celebraciones del cumpleaños del Rebbe, un homenaje que se le hizo en la Casa Blanca al Rebbe. El escritor este se llama Herman, no retuve el apellido, y él, cuando quiso expresar lo que es el Rebbe, él dijo lo siguiente: uno ve que en las montañas hay mucha nieve y hay hielo. La nieve se congela y se hace hielo. ¿Qué pasaría si todas las montañas del mundo se descongelan al unísono y todo el agua se ve, digamos, los pronosticadores ven que el agua va a inundar todo el mundo? Entonces, ¿qué pasaría? Nos dice, miren, de acá a 2 meses va a estar todo inundado. Entonces, tal vez, así decía este escritor, así habló en público hablando del Rebbe. Dijo, por ahí uno va a ir a distintos tzadikim a preguntarles qué hacer, y los tzadikim van a hacer tefilá, van a decirle, Teilim, decía algo. ¿Qué tal, Eduardo Mordejai? Hola, hola. Pero, ¿qué tal? Pero el Rebbe, ¿qué haría? El Rebbe te diría, faltan 2 meses para que el mundo entre como en un diluvio central, se llene de agua. Bueno, tenés 2 meses para aprender cómo vivir bajo el agua o con el agua. El Rebbe no, es un ejemplo que él da. ¿Qué quiere decir? El Rebbe nos enseñó a vivir ante todas las circunstancias habidas y por haber. Y este es el Lech Lecha. Esto es lo que dice la Parshá de la semana. Cada uno tiene un Shlihut. A cada uno se le revela a Hashem y le muestra el lugar donde tiene que estar.
como hemos dicho infinidad de veces, el lugar donde uno está no es una casualidad, hay una causa porque uno está ahí. Y hay situaciones que van llevando a que la gente llegue a determinado lugar y vivir en ese lugar y trabajar de lo que trabaja. Está bien, demos un ejemplo. ¿Por qué nuestro amigo acá, Eduardo Lustrom, tiene el negocio en San Bernardo? ¿Por qué no lo tiene en Mar de Ajó? ¿Por qué no lo tenés qué sé yo, en Pinamar, en cualquier otro lugar de la costa? No importa, a nosotros no nos cambia dónde lo tenés. Queremos que tengas éxito donde estás. Pero vos tendrás, hubo motivos que llevaron a que vos alquiles ahí. Baruch Hashem viste que era una beta y ahí haces tu parnasá. Y así cada uno de nosotros, la yajá pratit, la supervisión divina particular, para cada uno nos lleva al lugar donde tenemos que estar. Todos escuchamos de Elie Wiesel, que fue el premio Nobel de la Paz, ¿no? Él estuvo, una vez estaba dando una conferencia, después de que salió de los campos de concentración y viajó a Estados Unidos, tuvo mucho Kesher, estuvo muy relacionado con el Rebbe, él estaba desganado de la vida y él no quería casarse, el Rebbe lo empujó a que se case y tuvo un hijo y después estaba feliz y el Rebbe le mandó un ramo de flores y bueno, toda una relación muy interesante que había. Elie Wiesel cuenta que una vez él estaba dando una conferencia, un escritor tan importante, escribió libros, perdón, estaba dando una conferencia y, y un día en esa conferencia, cuando termina la conferencia, dice, bueno, da lugar a preguntas. Una señora que estaba ahí le dice, mi nombre es tal y tal, y mi papá estuvo en la barranca junto con usted, le dice, ahí en el campo de concentración en Auschwitz. Elie Wiesel se pone a pensar, dice, sí, sí, claro, y en eso se pone blanco, blanco como la cal, y le empieza a contar. Yo empezaron a pasar los días que estaba ahí y estaba desesperado. No le veía sentido a la vida. Y un día que volví súper agotado, me tiré ahí en el catre, vieron que tenían como unos catres de madera que por ahí dormían 5 o 6 personas uno al lado del otro. Y se me tiré ahí y me puse a pensar cómo hago para terminar la vida, ya está, suficiente, ¿qué sentido tiene todo esto? Entonces le dice, en ese momento yo siento que alguien está, esto cuenta Elie Wiesel, le cuenta a la mujer, yo siento que alguien está entonando una melodía jasídica, yiddish, qué sé yo, una melodía jasídica. ¿Y quién era? Le dice, era tu papá. Entonces me acerqué a él y le dije, pero vos, ¿cómo estás entonando una melodía acá? Mira todo lo que nos está pasando. Entonces el padre de ella le dijo todo lo contrario. Yo entono la melodía porque sé que no puedo dejar que estos tipos me quiten la vida, me quiten todo lo que tengo. Yo tengo que mantenerme para poder seguir adelante. Y esto es el shlichut que cada uno tiene. A cada uno le toca. Esto ya fue una situación totalmente extrema. Pero nosotros, Baruch Hashem, que vivimos en un mundo libre y con muchas cosas que podemos hacer, entonces cada uno tiene su lejleja. Cada uno tiene que encontrar cuál es la misión que tiene, que la recibimos directamente de Abraham Avinu. Y acá viene una máxima que dijo el Alter Rebbe, que también hemos nombrado. El Alter Rebbe dice que uno de los puntos centrales del hasidismo es Amoach Shalita Lalev. El intelecto tiene que dominar los sentimientos, las emociones. Pero ¿qué pasa?
a veces queremos hacer cosas y no podemos hacer esas cosas. ¿Por qué no podemos o no queremos? Porque si bien el intelecto es el que domina todo, pero muchas veces el intelecto también va poniendo límites. Entonces, si el intelecto pone límites, entonces uno no puede superarse, porque ya viene la orden de arriba, o sea, de nuestro intelecto viene la orden de que hasta acá llegamos, no más que esto no puedo hacer, porque ya se puso el propio límite. Entonces ahí también hay que trabajar con el intelecto para que uno pueda recibir energía y recibir más energía para poder seguir adelante, para poder seguir superándonos y hacer cosas que a simple vista no hubiésemos hecho. Eh, entonces, ese es el tema. Nos dice Hashem, el Sod, el secreto nuestro que hablábamos al principio. ¿Cuál es el secreto? El secreto es el Lejreja, que cada uno se conecte con el infinito de Hashem. Como dijimos antes, si la persona se conecta con el sabio, en el Ayom Yom leímos, se conecta con el sabio a través de acatar una orden, a través de llevar a cabo una orden del sabio, así también nosotros, a través de que llevamos a cabo la orden que Hashem nos da, de esa forma nos conectamos con Hashem y de esa forma podemos romper, podemos quebrar todas las barreras, todas las vallas que se nos presentan. Y este es, cuando aparece este sentimiento, es como se dice en hebreo, el hitorerut. Hitorerut es el despertar que los judíos han tenido en estas últimas semanas. ¿No es cierto? Ayer contaba Jaime Oirechman que este Shabbat apareció un Yehudi que normalmente viene al Shil, que dice vive en el edificio atrás del Beit Chabad. Y dice, viene al Beta Knesset, viene solamente, así dice, para Yom Kippur, y él solo. Y este viernes a la noche vino él y vino con la esposa, que nunca había pisado el Beit Chabad. O sea, hay un Itorerú. En Agüero mismo también, este Shabbat, de repente viene un señor que al final, hablando con Danimales, que son los rabinos que están allá, le dice que el chico había estudiado en Ayeca y lo conocían y todo. Pero bueno, tiene un hijo, tiene ahí en Israel y bueno, sintió que tenía que venir al Beta Knesset. De hecho, vino más temprano, justo era todavía de día y se pudo poner los tefilim y bueno, después se quedó para el Kabbalah Shabbat. O sea, hay un despertar. Recién me llegaron un videíto, no sé si lo vieron, de una periodista que yo tenía entendido que era bastante, no sé si anti, pero sí bastante, digamos, tirando para la izquierda, como se dice. Romina Manguel. La- la- y le están haciendo una entrevista. Romina Y Mangel, ella empieza, ¿cómo? Romina Mangel, Robina Mangel, y le están haciendo una entrevista y Fantino. ella dice, jamás llegó acá también, porque empieza a contar que en las escuelas, hay algunas escuelas que, que, que le piden a los chicos, escuelas judías acá en Buenos Aires, le piden a los hijos que no vayan con uniforme para que no los reconozcan que son Yehudim, y chicos que dicen que van con la kipá, ella está contando, que van con la kipá, pero se ponen un gorro así de béisbol para no llamar tanto la atención y los chicos que quieren hacer, no sé, pero empezó a hablar como que era una persona más que conoce de mitzvot, de esto, ¿no es cierto? Nosotros los judíos, decían, nos sentimos atacados, o sea, cosa que en otro momento, no sé si lo hubiese dicho. Es esa neyamá que cada yehudí tiene, ¿está bien? Eduardo Rabinovich, te vamos a convencer de que todo Yehudí tiene una Neyamá.
y que en algún Chiche, momento, y en algún momento sale, ¿te acordás lo que hablamos a la mañana en el Minial? Me refiero que de repente uno dice, esta persona, y sí, tiene una llamada, y esa llamada hay que sacarla para afuera. ¿Qué decís? como No, decís no. vos, estaba muy alejada, jamás decía. Y eso que el padre de ella había sido el embajador de Perón en Israel. El papá de ella fue el primer embajador judío que hubo en Israel de Argentina. Y ella en la Ajá. entrevista, si querés después la subo, tiene un Magen David así de grande colgado. Y Ese jamás, a mí me llegó, a mí me llegó. Bueno, puedes impresionante. ponerlo. Eh, entonces, entonces también encontramos lo que dice la Gemara, ¿no? Para ir redondeando el tema. La Gemara dice que Hashem todos los días entra al Betacneset y cuando de repente ve que no hay un minyan, dice, ve que no hay un minyan, se enoja, así dice. Y trae un versículo que dice, el versículo dice un cachitito que me lo anoté acá, Madú Habano Bati Beinish. Dice, ¿por qué vine? Y traen un versículo que dice, ¿por qué vine y no hay una persona? ¿Por qué quiere decir que no hay una persona? Por ahí no hay 10. Y es verdad que la Shekhinah, la presencia de Hashem, posa sobre el pueblo cuando hay 10 Yehudim, pero decir que no hay nadie, por ahí había 8, por ahí había 7, por ahí había 9, por ahí estaba esperando el décimo. ¿Qué quiere decir Beinish? No hay una persona. Entonces se explica, no hay una persona, no hay gente que no sabe lo que tiene que llevar a cabo, cuál es la misión en el mundo, de buscar cuál es su misión en el mundo. Y este es el Lech Lecha. Hay toda una historia que ya conté una vez, pero la cuento rápidamente. Había un rab de, que vivía en New Jersey, en Nueva Jersey, y él todos los célebres Rosh Hashanah solía ir a New York para ir a visitar a su mamá al cementerio. Bueno, un año tenía algo en New York, o sea, un bar mitzvah, un cumpleaños, algo, viajó antes y bueno, fue al cementerio, fue antes, dijo, ya que estoy, voy ahora. Era Rosh Hashanah, se le iba a complicar. Bueno, él va y en eso está ahí en la tumba y hay un grupo ahí de gente, le dice, mire, somos 9 personas, se puede acercar acá para así tenemos minyan, estaban en un entierro. Entonces, él, bueno, se acercó, hicieron el Kaddish todo, y después la gente se empieza a retirar, pero ni estaba hecha la tumba o estaba hecha, pero no lo pusieron adentro, al cajón, digamos, ¿no? Entonces le dice, pero ¿cómo no van a poner el cajón adentro? Dice el hombre, le dice, no, ahora en un ratito vienen los obreros, vienen con un tractor, con una pala, van a automática, o neumática, van a cavar el pozo, van a poner el cajón y lo van a enterrar. Y se van. Entonces el rabino este dice, yo por algo estoy acá. El tipo buscó una pala, terminó de cavar el pozo, lo enterró, lo cerró y todo, y buscó el nombre, estaba ahí el cartelito, se lo puso ahí arriba, que estaba ahí, y listo, yo. Después habló con su Rosh Yeshiva. Su Rosh Yeshiva, él había estudiado en la Yeshiva, no en la Yeshiva de Chabad, en la Yeshiva Ner Israel en Baltimore, una Yeshiva muy, muy importante. Y el Rosh Yeshiva le dice, ¿cómo se llamaba este hombre? Y le dice el nombre, le dice, no sabes. Y ahí el Rosh Yeshiva se acordó, le dice, mira, hacía como 40 años que la había estudiado en la Yeshiva. Le dice, mira, cuando vos naciste en Seattle, Washington, cuando vos ibas a venir a estudiar acá, viniste y de repente tu papá se quedó sin plata para pagar la Yeshiva. Entonces, lo conté ya una vez. Entonces, bueno, yo empecé a buscar gente a ver quién podía cubrir los gastos y encontré una persona.
Una persona que pagó todo tu yeshiva. Y esa persona a la que vos enterraste hoy ahí en el cementerio. Entonces vemos como si uno busca, si uno entiende que si llegó a un lugar por algo es, entonces le da sentido a la vida y ese es el lej leja que llega al lugar donde uno tiene que llegar. El Rebe, junto al Rebe anterior y el Rebe que vinieron después del, del, de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo estaba deprimido, estaba caído. Entonces el rey empezó a mandar shluchim para todo el mundo, para levantar el espíritu de todos. Incluso mandó muchachos, y veanía Catán, como se dice, y yo, no se puede pensar, ¿quién es uno para ser un shliach del rey? Para ser el representante del Rebbe. Uno pensaba, los grandes Hasidim de antaño, que muchos Baruch Hashem conocí, esos eran, pero uno que tenemos que ser figuretti para ser, bueno, pero el Rebbe dijo, tenés que ir a mí y a tantos otros miles, y uno va, cierra los ojos y va para adelante, y encuentra un Yehudi acá y otro Yehudi allá, y le ponemos un tefilim, y una vela de Shabbat, y una mezuzá, y una palabra, y esto y lo otro, y así la gente, incluso gente como nosotros, tenemos el zehut de acercar a tantos otros, y vamos aprendiendo. Y esta es la misión este es el lej leja de cada uno y uno de nosotros. La Torah nos marca el paso. Entonces, si vamos con el Lech Lecha, Besat Hashem, la guerra va a terminar ya.